China no emitió una actualización, emitió un juicio. No hubo rueda de prensa, ni anuncio dramático, ni un momento cuidadosamente preparado para el consumo público. En cambio, apareció una carga discreta: archivos FITS, mediciones fotométricas, coordenadas astrométricas, flujos de datos con fecha y hora, introducidos en los archivos nacionales con la formalidad de la documentación rutinaria. Pero para los científicos que abrieron esos archivos, nada en ellos les pareció rutinario. Lo que vieron fue la confirmación del único resultado que los astrónomos de Occidente esperaban que nunca se materializara. Las observaciones chinas del Atlas de Tres Ojos, capturadas durante el apagón de 36 horas más sospechoso de la astronomía occidental, no solo cerraron una brecha de datos, trastocaron por completo la cronología. El objeto brilló cuando la física decía que no debía. Su coma se expandió de maneras que los modelos existentes no pueden reproducir. La estructura de su cola divergió marcadamente de las lecturas anteriores. El detalle más inquietante de todos: nada en el objeto en sí pareció cambiar, pero todo en su comportamiento sí, como si el Atlas de Tres Ojos no estuviera esperando el calor solar, sino a nosotros, esperando el apagón, esperando el momento en que solo una nación observara. El descubrimiento de China no introdujo un nuevo misterio, confirmó el que se había negado silenciosamente desde el principio: el apagón. La cronología lo es todo, y está equivocada. El 1 de julio de 2025, el sondeo Atlas de Chile detectó el objeto que se llamaría Atlas de Tres Ojos, el tercer visitante interestelar confirmado jamás observado. Desde el momento en que se calculó su órbita, cundió la inquietud. No era simplemente rápido, era demasiado rápido, con velocidades heliocéntricas cercanas a los 209.000 km por hora. Atravesó el sistema solar en una trayectoria que claramente no pertenecía a nuestro Sol. Los observatorios occidentales se movilizaron de inmediato. Hubble, JWST, VLT, Gemini, cada uno se alineó para construir lo que se suponía sería un registro observacional continuo. Entonces, en la fase más crítica de la evolución del objeto, las luces se apagaron. No por casualidad, sino por un problema de programación. Durante exactamente 36 horas, 5 importantes observatorios occidentales estuvieron fuera de servicio: recalibraciones de giroscopios, mantenimiento de espejos, intercambio de instrumentos, repriorización de misiones. Las ventanas de mantenimiento se alinearon con una precisión que parecía profundamente antinatural. En esa estrecha rendilla en la cobertura astronómica global, Atlas de Tres Ojos pasó peligrosamente cerca del resplandor del Sol. Este es el momento preciso en que un cometa revela su verdadera naturaleza: pico de desgasificación, activación del chorro, proporción de polvo y gas, expansión de la coma, fracturas por tensión del núcleo. Todo en lo que los científicos confían para determinar qué es realmente un objeto. Un cometa natural no tendría nada que ocultar. Uno antinatural tendría todo que revelar. Occidente miró hacia otro lado. China no. Los observatorios de gran altitud en el Tíbet, Qinghai y Yunnan permanecieron completamente operativos durante el apagón, sin ciclos de mantenimiento, sin conflictos de programación, sin cambios de instrumentos. El cielo sobre ellos estaba oscuro, estable y perfectamente posicionado para un seguimiento ininterrumpido. Mientras los observatorios más avanzados de la Tierra permanecieron en silencio, China registró continuamente posiciones astrométricas, tasas de expansión de coma, morfología de la cola, fotometría multifiltro, distribuciones del tamaño de grano de polvo y curvas de evolución del brillo. Cada fotograma tenía una marca de tiempo de milisegundos. Cada exposición se enfrió con el aire nocturno bajo cero. Cada archivo FITS se transmitió a través de enlaces redundantes de fibra óptica a los servidores de Pekín y Nanjing. Lo que capturaron no fue lo que los científicos occidentales esperaban ver cuando sus instrumentos volvieran a estar en línea. La coma no solo creció, sino que se expandió hacia el Sol. La cola no se formó gradualmente, sino que se alargó a un ritmo que desafía el comportamiento cometario conocido. El brillo no fluctuó aleatoriamente, sino que aumentó 0,3 magnitudes en cuestión de horas. El perfil de polvo no se desplazó, sino que se desplazó hacia grandes granos ricos en carbono, algo inaudito para un objeto con esta historia química. China no corrigió los datos faltantes, China los expuso. Para comprender lo que China observó, hay que entender qué se supone que es una coma: un halo difuso de gas y polvo que se libera a medida que un cometa se calienta cerca del Sol. Pero Atlas de Tres Ojos no despertó, reaccionó, respondió. Machi comunicó a través de partículas. Desde mediados de julio, el JWST y Spirex ya habían detectado algo inusual: una coma dominada por dióxido de carbono en lugar de agua.
que implicaba una historia térmica diferente a la de cualquier cometa nativo de nuestro sistema solar. Durante el apagón, cuando la radiación solar alcanzó su punto máximo, China detectó algo más: un eco interno en el brillo, una onda de expansión, una reorganización estructural de la nube de polvo. No se trataba de una sublimación aleatoria, era un comportamiento pautado. Y para ver ese patrón, el objeto debía ser observado continuamente. China observó, Occidente no. Cuando el JWST y el VLT volvieron a funcionar, la serie temporal estaba irreparablemente rota. En ese breve intervalo, el objeto había recorrido 1,2 millones de kilómetros, suficiente para comprometer cualquier intento de reconstrucción de alta resolución. Los datos de China cubrieron la brecha sin problemas, como si nada se hubiera pasado por alto. Cuando los científicos alinearon las mediciones de la coma, la conclusión fue inevitable. Este visitante interestelar no se comportaba como un cometa que lucha contra el calor solar. Se comportaba como un objeto que reacciona a él. Esta parte de la historia suena técnica, incluso trivial, pero no lo es. Cada fotón capturado por China pasó por detectores CCD refrigerados por nitrógeno, conductos de corrección atmosférica, servidores redundantes, sumas de comprobación verificadas al vacío. Protocolos de alineación de metadatos y calibración cruzada con las curvas de luz, Gaia DR3, y utilizando secuencias de referencia de altitud terrestre. Todo esto ocurrió mientras los observatorios occidentales, con espejos 4 veces más grandes, no registraban nada en absoluto. El resultado fue sin precedentes. China produjo la primera secuencia fotométrica, verdaderamente continua de un objeto interestelar durante el pico de activación solar. Los datos revelaron una coma que se extendía hacia el Sol, un brillo fotométrico consistente con la activación de un chorro, proporciones de polvo incompatibles con la sublimación impulsada por agua, un perfil de brillo del núcleo que no coincidía con estimaciones de tamaño tan pequeñas como 300 metros. Una precisión astrométrica que redujo la incertidumbre orbital por 5. Esto no fue una simple observación cuidadosa, fue astronomía estratégica, y dentro de esa estrategia, China capturó el momento exacto que la ciencia occidental no logró observar. El momento en que el Atlas de 3 ojos expuso su verdadero comportamiento. Para cuando los observatorios occidentales reanudaron sus operaciones, la pérdida ya se había producido. No del objeto en sí, sino de nuestra comprensión del mismo. 36 horas sin datos durante el paso por el perihelio de un visitante interestelar en movimiento rápido no es una omisión menor, es una ruptura. Sin los registros de China, los astrónomos occidentales habrían reabierto sus instrumentos, ciegos a la repentina asimetría de la coma, la formación del chorro hacia el Sol, el pico de brillo, la transición de polvo a gas y las sutiles pero mensurables desviaciones de la trayectoria. Lo más preocupante de todo es que cuando los modelos occidentales se actualizaron con los datos disponibles, seguían sin convergir en el comportamiento cometario normal. El segmento faltante de la curva de luz introducía incertidumbres demasiado grandes como para descartarlas, y cada cálculo revisado apuntaba a la misma conclusión inquietante. Sea lo que sea el Atlas de 3 ojos, no se comporta como un cometa expulsado aleatoriamente de otro sistema estelar. El silencio de las instituciones occidentales, NASA, ESA, NOAR Lab, se volvió imposible de ignorar. Porque el único punto que no podían refutar era el que China podía demostrar. Cuando China subió los archivos del periodo de apagón al portal China View Sky Survey, astrónomos de todo el mundo accedieron a ellos mucho antes de que se emitiera cualquier declaración oficial. No hubo comunicado de prensa ni interpretación, solo datos sin procesar, la forma más pura de verdad que permite la ciencia. En 12 horas, el Centro de Planetas Menores recalculó la órbita. Grupos de investigación estadounidenses descargaron los conjuntos de datos FETs. Equipos europeos realizaron análisis fotométricos independientes. La incertidumbre orbital se redujo de 25 segundos de arco a tan solo 5. La trayectoria hiperbólica se confirmó con una precisión sin precedentes. Sin embargo, el detalle más inquietante persistía. La elongación de la coma no era una fluctuación aleatoria, era direccional, estructurada casi como una señal, un patrón de respuesta desencadenado por la radiación solar. La llamada señal de eco no era metafórica, era literal. Atlas de 3 ojos reaccionó a la luz solar como si anticipara su llegada. Cuando finalmente se combinaron los conjuntos de datos chinos y occidentales, surgió algo extraordinario. Mediciones espectrales de Spherex, perfiles de brillo del Hubble, geometría de la coma derivada de la fotometría BVR de China, soluciones astrométricas ancladas a Gaia DR3, distribuciones de polvo modeladas mediante luz dispersa,
restricciones del tamaño del núcleo y cálculos orbitales revisados. Todo ello en una única línea de tiempo, continua e internamente consistente. Este registro unificado revela una historia inquietante. Un objeto dominado por dióxido de carbono, con un comportamiento diferente al de cualquier cometa conocido. Una curva de brillo incompatible con su historial térmico inferido. Una estructura de cola que se desplazó durante la ventana de apagón. Un núcleo demasiado pequeño para generar la coma observada mediante procesos naturales. Y una relación polvo-gas muy superior a la típica de nuestro sistema solar. Una trayectoria hiperbólica medida con una precisión inquietante. Un cuerpo que reacciona a la radiación solar más rápido de lo que permite la física establecida. No se trataba de un fragmento aleatorio procedente de otra estrella. Era algo completamente distinto. Un fenómeno. La Gnemogelicat de espèce. Las observaciones de China confirmaron lo que muchos temían desde el principio. No estábamos siguiendo un cometa interestelar pasivo. Observábamos un objeto interestelar activo. Los datos de China no acusan a la tecnología extraterrestre. No se inclinan hacia la conspiración ni la especulación. Simplemente presentan evidencia que Occidente se resistía a confrontar. 3 atlas se comportaron de manera diferente cuando solo una nación observaba. Se iluminó durante un intervalo de tiempo cuando nadie más pudo registrarlo. Alteró la estructura de su cola cuando solo un hemisferio tenía una visión clara. Su coma se expandió en una dirección que contradice las expectativas naturales. Reaccionó a la luz solar de una manera que parecía una activación en lugar de un simple calentamiento. Los patrones se alinean con demasiada precisión y consistencia como para descartarlos como coincidencia. El temor nunca fue que el objeto representara una amenaza inmediata. El temor era que pareciera deliberado, intencional, coherente, y los hallazgos de China reforzaron esa preocupación. No se trataba simplemente de un objeto interestelar que pasaba, era un evento interestelar, y sea lo que sea, Atlas de 3 ojos parece saber cómo ocultarse, incluso cuando no hay observación. Al final, lo que asombró al mundo no fueron los telescopios, ni las imágenes, ni los aumentos repentinos de brillo, ni la imposible expansión del coma. Fue el silencio. Silencio en Occidente, y datos de Oriente que lo hicieron añicos. China no solo registró algo inusual, registró algo que el resto del mundo nunca debió ver. Algo que se coló por la ventana oscura sin ser detectado. Alteró su comportamiento mientras los observatorios occidentales permanecían ciegos y emergió después como algo fundamentalmente diferente de lo que creíamos estar rastreando. Durante meses, los astrónomos insistieron en que Atlas de 3 ojos era simplemente un cometa, un viajero congelado procedente de otro sistema estelar. Pero los cometas no reaccionan selectivamente, no cambian la dirección de su coma durante las horas exactas en que la mitad del planeta no puede observarlos, no aumentan de brillo en un instante, no alteran los perfiles de polvo solo cuando son monitoreados por una sola nación. No muestran respuestas similares a la activación precisamente en el pico de exposición solar. El descubrimiento de China no generó temor, lo validó. Confirmó que el objeto, recibido como un visitante inocente, se comportaba como si supiera cuándo estaba siendo observado. Esto era algo que respondía a la energía solar no mediante fusión pasiva, sino con precisión, algo que moldeaba su cola, reorganizaba su coma y ajustaba su brillo como un mecanismo que seguía instrucciones escritas mucho más allá de nuestro Sol. El temor nunca fue que 3 Atlas colisionara con la Tierra. El temor era que no fuera pasivo ni aleatorio, ni simplemente a la deriva, que estuviera haciendo algo esperando el momento oportuno. Y cuando ese momento llegó, la comunidad científica mundial permaneció ciega, salvo una nación. Las mediciones de China unieron las horas faltantes en una línea de tiempo perfecta. Y esa continuidad es el elemento más inquietante de todos, porque al examinarlo en su conjunto, el comportamiento no es caótico, es estructurado, tiene un propósito, como una corrección de rumbo, como una secuencia de activación, como una respuesta. China registró cada anomalía que Occidente pasó por alto. China confirmó cada incertidumbre que Occidente intentó minimizar. Cada preocupación privada susurrada entre científicos ahora se ha convertido en un tema de debate público. Si 3 Atlas se comporta de forma diferente según quien lo observe, la pregunta se hace inevitable. ¿Qué? Si acaso nos observa a cambio. No se trata de extraterrestres, ciencia ficción ni fantasías cinematográficas. Es algo mucho más simple y mucho más inquietante. Estudiamos algo que no se comporta como un objeto pasivo, se comporta como un sistema. Uno que no tiene la obligación de revelarse. Uno que utilizó la ventana opaca para presentar una estructura diferente, un comportamiento diferente, una verdad diferente. Y por primera vez en la astronomía moderna, solo una nación lo presenció. La humanidad ahora está dividida, no por la interpretación,
sino por el acceso a la información. Un país posee el capítulo perdido, y el universo no espera a que el resto lo alcances. Mientras Atlas de Tres Ojos continúa su silencioso paso por el sistema solar, derivando, acelerando, transformándose bajo la luz del sol, llegamos a una conclusión que ya no puede ignorarse. No detectamos simplemente un objeto interestelar. Detectamos una intención interestelar, quizás pasiva, quizás antigua, quizás benigna, quizás algo completamente distinto, pero intención al fin y al cabo. Independientemente de cuál sea la verdad, hay un hecho que sobresale por encima de todos los demás. El universo nos está prestando atención y ha demostrado saber cuándo no lo hacemos. Si este relato te deja preguntándote qué entró realmente en nuestro sistema solar, no es momento de mirar hacia otro lado. Mantente atento porque la próxima publicación, ya sea de China o de la NASA, podría redefinir todo lo que creemos saber. Guay, pregúntate. ¿Sigues creyendo que Tres Atlas es solo un cometa o podría ser el primer sistema interestelar que la humanidad haya observado en movimiento?